Muy buenas tardes, señores de la prensa. Vamos a iniciar la conferencia dándole la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros, al señor Gustavo Adanción Olaya, a la señora ministra y señores ministros que lo acompañan. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Una vez más, como ya es una costumbre semanal, comparecemos ante la prensa nacional para informar sobre los acuerdos a los que se ha llegado en la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al día de hoy. Pero no puedo iniciar estas palabras sin antes expresar mi fraterno saludo en nombre del Consejo de Ministros a la heroica ciudad de Tacna, que hoy día conmemora un año más de reincorporación al seno patrio. Allí donde empieza la patria, por supuesto, está presente nuestro ministro de Defensa, llevando el saludo institucional y, cuando no, nuestro agradecimiento y reconocimiento a la heroica ciudad de Tacna. Pero en esta fecha también me permito hacer llegar un saludo al conmemorarse los 203 años de fundación de nuestra Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional del Perú ofrece puertas abiertas a investigadores y estudiantes en sus diferentes sedes, y por eso también felicitarlos por este 203 años de fundación. Me acompañan en esta oportunidad el señor ministro de Economía y Finanzas, José Arista, el señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, el señor Ángel Manero, el señor Raúl Pérez Rey, el ministro de Transportes y Comunicaciones, y nuestra ministra de Cultura, la señora Leslie Urteaga. En el Consejo de Ministros hemos aprobado el día de hoy diferentes disposiciones. Entre las más importantes, por supuesto, destacan las disposiciones en materia presupuestal. Me refiero a la ley de presupuesto, a la ley de equilibrio financiero y a la ley de endeudamiento. Estas tres disposiciones sumamente importantes, que son las que van a regir a partir del 1 de enero del 2025, contienen noticias importantes, unas características que nuestro ministro de Economía va a destacar el día de hoy, y cumpliendo con las disposiciones legales, antes del día 30 de agosto, me refiero al día de mañana 29, vamos a presentar esos tres proyectos de ley ante el Congreso de la República, cumpliendo el mandato constitucional. Luego de ello, el que habla y el señor ministro de Economía iremos al Congreso de la República a sustentar las tres disposiciones, y el Congreso de la República tendrá plazo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo. Iremos cuantas veces seamos convocados, explicaremos los detalles a la Comisión de Presupuestos y al Congreso en general, y esperamos su aprobación antes del 30 de noviembre. De no ocurrir este suceso, el propio ordenamiento jurídico prevé que, si no lo aprueba el Congreso hasta el 30 de noviembre, entre en vigencia el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo y se aprobará por decreto supremo. Sin perjuicio de esas tres importantes leyes de carácter presupuestal, también hemos aprobado hoy día un decreto legislativo que modifica la Ley del Procedimiento Administrativo General, volviendo al plazo original. Más bien se había reducido de 30 días a 15 y nosotros estamos volviendo al plazo original de tiempo para la interposición de los recursos de reconsideración, que se vuelve a ser 30 días. Esto solamente para los organismos reguladores. También, y algo muy importante, hemos tenido ocasión de aprobar el decreto supremo que aprueba la prórroga del estado de emergencia en el corredor vial sur, que comprende a Apurímac, Cusco y Arequipa. Este instrumento, estas disposiciones extraordinarias en materia de seguridad, ha permitido mantener la paz y el clima social armónico dentro del corredor vial sur, con lo que se ha evitado significativas paralizaciones en la zona minera que comprende Las Bambas y otras minas adyacentes.
Por su parte, también quiero informar que el señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego nos informará sobre el decreto de urgencia 027-2009, que dicta medidas extraordinarias a favor de la actividad agraria para fortalecer el Fondo Agroperú. El señor Ministro nos ha explicado cuáles son las bondades de esta iniciativa, el Consejo de Ministros las ha respaldado y en ese sentido queremos informar adecuadamente a nuestros pequeños productores agrarios sobre los beneficios de esta disposición. Por su parte, y una magnífica noticia la traía hoy día temprano en la mañana, nuestro ministro de Transportes y Comunicaciones nos informará sobre los detalles de la que ha significado la adjudicación para la modernización del Tren Macho, una vía, una ruta, Huancayo-Huancavelica, que en el marco de una asociación público-privada ha de beneficiar de manera muy significativa a los pobladores de esas zonas. Finalmente, la señora ministra de Cultura nos informará sobre el decreto legislativo que hoy día se aprobó, que promueve los accesos a los museos públicos y a los bienes inmuebles prehispánicos integrantes de nuestro patrimonio cultural de nación. Si me permiten, muy brevemente, yo quisiera acotar que la primera disposición que tiene que ver con la modificación a la Ley del Procedimiento Administrativo General tiene como propósito que se amplíe el plazo de 15 días hasta 30 días hábiles, excepción que por supuesto afecta el plazo general, para que los consejos directivos de los organismos reguladores puedan resolver recursos únicamente de reconsideración cuando estos son interpuestos por los administrados en los procedimientos que tienen instancia única, como es el caso de los organismos reguladores. ¿Qué es lo que estamos buscando? En primer lugar, mejorar la calidad regulatoria. En segundo lugar, promover la simplificación del proceso y garantizar que en este ejercicio de autotutela los organismos reguladores tengan tiempo suficiente para que ellos puedan verificar sus procedimientos. Muy bien. Yo voy a ceder el paso ahora al señor ministro de Economía y Finanzas para que nos pueda hacer llegar las noticias sobre los proyectos de ley que han sido aprobados. Adelante, ministro. Muchísimas gracias, Premier. Señores periodistas, estimados colegas, un gusto estar acá y al mismo tiempo comentarles sobre las 4 normas que el día de hoy se han aprobado. En primer lugar, permítame comentarles sobre la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, como ustedes, el proyecto de ley de presupuesto, como ustedes saben, tenemos un plazo ahí para hasta el 30 de agosto para poder remitirlo al Congreso. El día de hoy es el último Consejo de Ministros del mes de agosto. Se aprobó este proyecto de ley que se estará enviando a más tardar el día de mañana al Congreso. Voy a comentarles algunas características principales de este proyecto de ley. En primer lugar, tiene el supuesto ya pues, común, es un dato que todos lo compartimos, que el déficit fiscal con el cual se prepara este proyecto de ley es de 2.2% del PBI. El presupuesto tiene un crecimiento, el proyecto de presupuesto para el próximo año tiene un crecimiento de 4.5%. Si comparamos con el que hemos tenido el año pasado era de 12%, este es en ese sentido un proyecto de presupuesto mucho más realista y más en línea con lo que viene creciendo la economía, ¿no? La economía viene creciendo a una tasa de 3.2%, que es el supuesto precisamente de este presupuesto. Para el próximo año otra tasa de crecimiento de 3%, una tasa de inflación entre 2.7 a 3%, ¿no? En ese sentido consideramos que este proyecto de presupuesto es mucho más realista y está acorde con el crecimiento esperado de la economía. En segundo lugar, ningún gobierno regional y local tiene un monto menor al del presupuesto del año pasado.
hemos hecho un esfuerzo enorme por tratar de respetar los niveles de presupuesto del año pasado. eh, y el mismo caso también se da con los diferentes pliegos presupuestales que están en el Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, los ministerios. En tercer lugar, se priorizan los gastos de capital, principalmente en gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, los gastos de capital crecen 7.3% y en el caso de los gobiernos locales crecen 24.2%. El cuarto punto es descentralista. Y este es un punto muy importante. Es descentralista porque se asigna desde el presupuesto inicial, es decir, desde el proyecto de presupuesto, se asigna los recursos a los gobiernos regionales y locales, evitando transferencias mediante decreto supremo durante la ejecución del presupuesto. Antes teníamos, por ejemplo, que diferentes pliegos presupuestales del gobierno central tenían transferencias para los gobiernos locales. Ahora lo que se ha hecho es ponerle a los mismos gobiernos locales, tanto distritales como provinciales, su respectivo presupuesto. El anterior sistema lo que originaba era que los alcaldes de provincias, el 90% del año, estén en Lima haciendo gestiones en los diferentes ministerios. Con esta forma de asignar los recursos, lo que queremos es que los alcaldes estén precisamente gobernando, trabajando en la circunscripción geográfica en la cual fueron electos. En quinto lugar, ninguna municipalidad, y en línea con el anterior, ¿no? En ninguna municipalidad tiene menos de 1 millón de soles para la ejecución de proyectos de inversión. Los más chiquitos tienen 1 millón, pero de ahí comienza una línea ascendente en función al tamaño, la responsabilidad, a la cantidad de población y a las necesidades que tiene cada municipalidad. En sexto punto, se ha reperfilado el pago del servicio de la deuda pública que reduce la necesidad de financiamiento en el 2025. Hace 2 meses hicimos un reperfilamiento de la deuda y eso nos ha dado un poquito más de espacio financiero. Y el séptimo punto es que considera la atención de los principales compromisos anunciados en el mensaje presidencial hecho por la presidenta Dina Boluarte. Eh, estas son las principales características de la ley de presupuesto. Evidentemente, las leyes complementarias, que son la de equilibrio y la de endeudamiento, no hacen más que cumplir con el mandato que está en la Constitución en el sentido de que la ley de el proyecto de ley de presupuesto que envía el Ejecutivo al Congreso tiene que ser un presupuesto equilibrado. Adicionalmente, el día de hoy se ha aprobado una norma referida a un fraccionamiento especial de la deuda tributaria administrada por SUNAT. A ver, déjenme comentarles un poco acá. Eh, durante mucho tiempo, en el Tribunal Fiscal eh, se han acumulado expedientes reclamados por contribuyentes. Hemos llegado al nivel en el cual los reclamos de las empresas llegaban a 26.000 millones de soles. Más aún, resolver un expediente en el Tribunal Fiscal tomaba alrededor de 9 años. O sea, recién se han comenzado a resolver expedientes de hace 9 a 10 años. Eso es en verdad una administración de deuda, una administración tributaria muy poco eficiente porque genera muchos problemas tributarios. En primer lugar, aquel que no quiere pagar se va al Tribunal Fiscal y se parquea ahí por unos buenos años. En segundo lugar, genera dudas. Muchos inversionistas privados dicen, pero ¿cómo va a resolver el tribunal? ¿Nos va a dar la razón o no nos va a dar la razón? ¿Cómo vamos a invertir en un país donde no se resuelven las cosas, ¿no? Entonces, creemos que de esta manera le estamos dando transparencia al poner mayor gana, mayor énfasis, mayor interés en resolver estos expedientes. De estos 26.000 millones que hemos encontrado, a la fecha ya hemos resuelto 6.000, estamos en 20.000. La idea es que a diciembre logremos llegar a resolver los otros 10.000, nos quedarían 10.000.
y a lo largo del próximo año resolveríamos los 10.000 pendientes y nuestra meta es resolver los reclamos que llegan al Tribunal Fiscal en un plazo no mayor de 9 meses, ¿no? Pero paralelo a esto, lo que queremos también entregarle al contribuyente, sobre todo porque hemos tenido desazón en los últimos años la parte económica. Hemos tenido el problema del coronavirus, de la pandemia, hemos tenido años económicos no tan fáciles. Entonces, aquel contribuyente que de repente quería pagar se encontraba a veces con problemas de liquidez, con problemas de recursos, y ahora estamos en el Tribunal Fiscal resolviendo estos expedientes que de repente son en contra de él. Entonces, no queremos que ese contribuyente se sienta de alguna manera eh, eh, acorralado por las deudas tributarias. Queremos darle un puente de plata también para que él se ponga derecho, ¿no? Y este puente de plata, que es este fraccionamiento especial de la deuda tributaria, eh, tiene las siguientes características. En primer lugar, está dirigido tanto a personas naturales como a empresas, es decir, a personas jurídicas. El plazo máximo de acogimiento es hasta el 20 de diciembre del año 2024 y comprende un bono de descuento que se aplicará sobre los intereses y multas generadas en el incumplimiento del pago de las obligaciones. Eso significa que no afectará el monto del tributo insoluto de la deuda. O sea, este beneficio va sobre los intereses y las moras y no va sobre el tributo insoluto. El bono de descuento se establece en función al rango de la deuda y van desde el 100%, y esto es muy importante, desde el 100% hasta el 50% en el caso de las multas y los intereses para los contribuyentes que decidan pagar al contado. Se establecen tres formas de pago. Pago al contado, ya lo mencioné, el pago sumario, es decir, con una cuota de acogimiento y hasta 3 meses para pagar el resto de la deuda. Y el otro es un pago fraccionado que va una cuota de acogimiento no menor al 10% hasta 72 cuotas de pago, ¿no? Es importante señalar que este mecanismo especial de fraccionamiento es excepcional, y eso queda subrayado, ¿no? Este beneficio tributario, si ustedes quieren, o este sinceramiento tributario, es excepcional y busca incentivar el cumplimiento de pago de las deudas tributarias. Pueden acogerse todas las deudas, las que están reclamadas, las que están apeladas, las que están en el Poder Judicial, las que están en el Tribunal Fiscal. Y de esta manera queremos promover que los contribuyentes que decidan pagar al contado de manera sumaria tengan un incentivo, ¿no? Tengan un beneficio. Y lo que queremos decirles es ponerse a ley es el mejor beneficio en este caso, ¿no? Como administración tributaria, también evidentemente después de que termine este plazo, vamos a comenzar a hacer una fiscalización mucho más activa, ¿no? Y finalmente tenemos dos decretos legislativos. Estos dos decretos legislativos están orientados a obras paralizadas. En primer lugar, estamos modificando la ley 31589, esta ley que garantiza la reactivación de las obras públicas paralizadas. ¿Qué ha pasado? Que muchos actores, en este caso de las adjudicaciones de estas obras paralizadas, encontraban cierto temor respecto a la actitud o a las sanciones potenciales que podrían desarrollarse debido a la fiscalización que desarrolla la Contraloría, ¿no? Entonces, para aliviar ese temor, ese miedo, nosotros estamos proponiendo una norma alternativa. Esta norma alternativa es un procedimiento de selección especial que igual en un plazo perentorio de 23 días hábiles permite a los actores asignar estos proyectos para su pronta culminación, es decir, para su reactivación y finalmente el término de esta obra pública paralizada. Más o menos
pensamos que tenemos alrededor de 1.868 obras que podrían beneficiarse con este esquema y de esta manera aliviamos, digamos, la tensión que existe dentro de la administración pública, dentro de los actores que teniendo los recursos no tienen, digamos, la posibilidad de continuar o de terminar estos proyectos debido a estos temores que les he comentado. Paralelamente, esto es un caso, y el otro caso que le interesa mucho y hemos recibido muchísimos reclamos es el caso de las obras de reconstrucción. Al crearse el ANIN, que toma obras por encima de 200 millones, las obras menores a 200 millones que estaban en manos de los gobiernos locales y regionales se han quedado sin financiamiento y a mitad de construir. Para ellos, nosotros estamos generando un mecanismo, en este caso una norma, para poder migrar todos esos proyectos, que más o menos son alrededor de 3.000 proyectos, hacia el sistema de Invierte P, donde le damos todo el soporte técnico, en primer lugar, para poder asegurarnos de que son proyectos que cierran brechas y en segundo lugar, para darle el financiamiento a fin de que estos 3.000 proyectos lleguen a donde tienen que llegar, es decir, a culminarse y a servir a la población. Una obra a mitad de construir es la mejor manera de botar la plata porque no le sirve a nadie, ¿no? Es una obra, un monumento a la nada, un monumento a la desidia. Y muchas veces, como les digo, estos, entre comillas, monumentos a la desidia son en verdad porque nos falta algunos procedimientos administrativos. Con estas dos normas que les acabo de comentar, lo que estamos haciendo es cerrar, culminar, digamos, todo lo dándole al actor principal, al ejecutivo, a la municipalidad o al gobierno regional o al alcalde o a las autoridades, te estamos dando todos los instrumentos administrativos para que pueda culminar estas obras. Como les digo, posteriormente también existe la voluntad de darles el financiamiento y de esa manera dar por cerrado este capítulo un poco complicado por el cual nosotros hemos vivido. Eh, y eso es todo. La verdad que ha sido un día, una tarde muy intensa, muy productiva y hemos aprobado desde la ley de presupuesto hasta la ley que favorece a los contribuyentes y esta última norma que le da luz verde a los alcaldes para que puedan tener ya una luz que les indica cómo tienen que culminar estos proyectos que se han quedado a mitad de construir, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a ceder el uso de la palabra ahora al señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias, Premier. Queremos informar a los pequeños agricultores del Perú que hoy día se ha aprobado el decreto legislativo para modificar el Fondo Agroperú. Este es un fondo que maneja el Ministerio de Agricultura, tiene actualmente 2.000 millones de soles. En el presupuesto del 2025 se le va a añadir 200 millones de soles. Este fondo se dedica a financiar directamente al pequeño productor, actualmente a una tasa de 3.5% al año. ¿Qué es lo que estamos aprobando con estas modificaciones? Es poder financiarle también la asistencia técnica, que muchos de ellos la solicitan, una asistencia técnica especializada, privada, y poderle añadir también el componente del seguro agropecuario, para cualquier problema que tengan con la plantación, con la cosecha, con el clima, este seguro pueda coberturar las pérdidas y que el agricultor no tenga ningún problema. De modo que le estamos agregando a los componentes del fondo el tema de asistencia técnica privada y el seguro agropecuario, que también es privado, y de esta manera vamos a aportar al desarrollo de un mercado de asistencia técnica y de un mercado de seguros. Algo adicional que vamos a hacer con el Fondo Agroperú en los siguientes meses es permitir que este fondo financie equipamiento, que financie inversiones para pequeños productores también. El tema de mejoramiento genético también es importante. La tecnificación también es importante, sistemas de riego, por ejemplo. De modo que estamos diversificando un poco los componentes del Fondo Agroperú para permitir poder llegar a no solo a un mayor número de productores, sino
a incorporarlos a procesos de valor, ¿no? A que accedan a una mejor tecnificación, accedan a una mejor transformación, de ser el caso, de su producción y mejorar su acceso al mercado. Básicamente eso, Premier. Gracias. Muchas gracias, ministro. Vamos a hacer el uso de la palabra al señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Ministro, adelante. Gracias, Premier. Sí, para informar que el día de hoy, en la mañana, conjuntamente con el ministro de Economía, quien digamos, es el representante de Proinversión, el que lidera Proinversión, y luego de un encargo que se le dio a Proinversión ya hace mucho tiempo, hace 17 años, la verdad, se pudo adjudicar ya el proyecto del Tren Macho, el tren de Huancavelica a Huancayo, de forma tal que ya tenemos a una empresa adjudicada. En las siguientes semanas vamos a comenzar todo el proceso de la firma del contrato de concesión. Pero este es un proyecto no solo importante por las veces que ha sido declarado el cierre y que no se pudo culminar, sino porque permite mejorar notablemente la logística de una región tan importante, pero a la vez tan abandonada en términos de recursos logísticos como es Huancavelica. Y entonces el gobierno de la presidenta Boluarte primero adjudica el Tren Macho y segundo inicia los estudios para hacer el aeropuerto de Huancavelica. Este es un gobierno que está comprometido con el desarrollo de la infraestructura. Este es un proyecto, en el caso del Tren Macho, un proyecto de casi 445 millones de dólares de inversión, que va a estar 5 años haciendo todo el proceso de construcción de la infraestructura, entre el diseño y la construcción misma, y luego va a tener una operación por 25 años, de forma tal que van a haber unas tarifas sociales para que quienes usen esta infraestructura férrea pues puedan transportarse digamos, de forma económica, y también va a tener, si no recuerdo mal, son 5 frecuencias de transporte de pasajeros y una de carga, porque el componente carga es el que va a dinamizar, como hablábamos ahora en la mañana con mi colega, el ministro de Economía, es la que va a dinamizar justamente la economía de Huancavelica, moviendo hacia Huancayo primero y luego desde Huancayo vía la carretera central o el mismo ferrocarril central moviendo mercadería para Lima y mejorando y dinamizando mucho la economía de Huancavelica. Podrán sacar ya productos a través del puerto del Callao y el puerto de Chancay en mejores condiciones que las que ocurren el día de hoy. Y esto es un proyecto, como les digo, emblemático por cosas buenas y por cosas malas. La primera cosa mala es porque se demoró mucho en salir, pero creo que también refleja lo que ha venido ocurriendo durante muchos años en la infraestructura ferroviaria del Perú. Este es un proyecto de tren que se entró en operación en el año 1926. Y si ustedes observan los vagones de este tren, pues la verdad pronto van a pasar a ser reliquia, es decir, tienen unas características que solo tienen sentido, se pueden observar en trenes de hace casi 100 años. Pero claro, tenía un apelativo que la verdad nos generaba algo de risa, pero la verdad era trágico, y es: parte cuando quiere, llega cuando puede. O sea, refleja informalidad, impuntualidad, y la idea es cambiar ese paradigma, que justamente este nuevo concesionario lo que va a hacer va a partir cuando debe partir y va a llegar cuando corresponde que llegue. Es cambiar esta lógica. Los mercados y las personas necesitan tener mucha mayor predictibilidad a la hora de transportarse como personas y mercaderías también. Así que este es un importante anuncio para Huancavelica. Creo que viene la parte buena de ello, es que ya hay un inversionista que va a desarrollar esta infraestructura y que vamos a tener pronto, en 5 años más aproximadamente, ya un tren a nivel operativo en condiciones modernas. Y el tren más moderno del Perú hasta que lleguen los siguientes trenes, obviamente. Pero lo importante es eso, ¿no? También marca una pauta, y es lo que el gobierno de la presidenta Boluarte está haciendo, es reemprender una política ferroviaria que no debimos haber abandonado nunca, pero que más vale tarde que nunca, como dice la expresión. Así que con este gobierno es que estamos reemprendiendo una política ferroviaria ya con una primera concesión, y luego seguiremos avanzando en los otros proyectos ferroviarios
tal cual se ofreció en el discurso presidencial del 28 de julio. Gracias. Muy agradecido, ministro. Y finalmente vamos a ceder el uso de la palabra a la señora ministra de Cultura, Leslie Urteaga. Buenas tardes, gracias Premier, buenas tardes colegas, buenas tardes señoras y señores de la prensa, a los que nos están siguiendo. Me sumo al saludo del gabinete también por nuestra heroica Tacna, 95 años de reincorporación de Tacna al seno patrio, que el día de hoy coincide con los 203 años del aniversario de la Biblioteca Nacional del Perú. Además, por supuesto, nuestro gran historiador Jorge Basadre nos seguirá uniendo desde Tacna hasta la biblioteca y lo hacemos celebrando, pero trabajando también. Estamos en una jornada cívica en estos momentos en Ilave, en la hermosa región de Puno, y hemos tenido actividades, las seguimos teniendo con los niños, los jóvenes, los adultos, adultos mayores, y en unas horas vamos a tener también la posibilidad de tener acceso a nuestro cine regional allá en Ilave. A través de la acción multisectorial, el Perú se abriga. Y como lo dijo nuestro premier, el día de hoy hemos tenido la oportunidad de exponer ante el Consejo de Ministros este primer decreto legislativo que presenta el sector cultura como parte de las delegaciones del Congreso de la República, aprobándolo por unanimidad en el Consejo. Justamente este es un decreto legislativo que promueve el acceso de los derechos culturales a los museos públicos y bienes prehispánicos integrantes del patrimonio cultural, a fin de que el Ministerio de Cultura tenga la facultad legal de autorizar tarifas especiales, tarifas, digamos, diferenciadas, que a la fecha la única ley que tenemos al día de hoy y que ustedes nos están ayudando siempre a difundir es la del primer domingo de cada mes. Con este decreto legislativo ya el Ministerio de Cultura va a poder revisar con criterios y poder aún seguir manteniendo este acceso, este derecho cultural para todos y todas las peruanas, ¿no? A fin de autorizar estas tarifas y que se pueda acceder a través de este decreto legislativo en los bienes que administra el Ministerio de Cultura. Y finalmente, aprovecho en invitar, el día 29 de agosto tenemos una acción artística en la explanada Bicentenario del Ministerio de Cultura, gratuita, y también el domingo, primero de cada mes, estamos con los museos abiertos, así que invitar a las familias peruanas a revisar las redes sociales del Ministerio de Cultura, que por ahí estamos informando todas las actividades gratuitas a favor de la ciudadanía. Muchas gracias, Premier. Si me permiten, por favor, antes de pasar a sus esperadas preguntas, yo quiero expresar también en nombre del gabinete que nos sentimos sumamente representados y orgullosos por la participación que hoy día inician en los Juegos Paralímpicos de París 2024 nuestros 13 compatriotas. Tenemos 13 compatriotas que el día de hoy inician competencia en los Juegos Paralímpicos París 2024. Por supuesto, somos testigos de excepción del trabajo que con AINCO han desarrollado para prepararse este evento, y son estos nuestros colegas, nuestros compatriotas, quienes han de defender los colores nacionales en este escenario deportivo. Sin duda, son tiempos deportivos. Acabamos de ver con gran satisfacción cómo ha culminado el Campeonato Mundial de Vóley Sub-17 y ahora mismo se ha iniciado también el Mundial Olímpico, se está desarrollando puntualmente el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20, vamos a trabajar en el Campeonato Mundial de Natación Artística también, en este mundial, y también tendremos el Campeonato Mundial Judo categoría cadetes. Son tiempos deportivos y en estos tiempos deportivos es que, por supuesto, hacemos puño al lado de nuestros deportistas
que nos han de representar sin duda de una manera magnífica en los Paralímpicos de París 2027. De la misma forma, y hablando de temas deportivos, estoy en condiciones de informar que el día de ayer, con gran satisfacción, me reuní con nuestro medallista de bronce olímpico, señor Estefano Pesquera. Me reuní también con Nicolás, que hace tiro, con Evelyn de marcha. Nos reunimos con César a través de la página virtual y he recibido de ellos, como es natural, algunas sugerencias para la mejora de lo que significa el ciclo olímpico. Este ciclo olímpico que se inicia ya mismo y que ha de terminar en Los Ángeles 2024 y que comprende la participación de nuestros deportistas de alto nivel, de élite, en diferentes actividades propias del calendario. Y en esta oportunidad también insistir que nosotros estamos organizando los bolivarianos 2024 en Ayacucho, que se iniciarán en noviembre. Para tal efecto estamos construyendo infraestructura en la Universidad de Huamanga, 2 residencias, un comedor que quedarán como legado finalmente para nuestros estudiantes universitarios de la San Cristóbal de Huamanga. Los bolivarianos 2025 se ejecutarán en combinación en Lima y en Ayacucho, y finalmente los Panamericanos 2027. Todo esto es un poco el calendario deportivo que nosotros estamos desarrollando para los próximos años. Finalmente, ya para concluir esta presentación, quiero informar, y aprovecho sus señales de radio y televisión, para recordar que se inició ya el pago de reintegro número 2 a los funavistas. Destacamos que a nivel nacional, el día de ayer se inició el pago de este reintegro número 2 a ex aportantes del Fondo Nacional de Mi Vivienda y tenemos un total de más de 45.000 ex aportantes correspondientes al segundo grupo reintegro. La presidencia del Consejo de Ministros a mi cargo, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión ad hoc del FONAVI, ratifica su compromiso de seguir cumpliendo con el reintegro de los aportes. Este segundo grupo de aportes, estimados amigos, está conformado por 207.470 fonavistas beneficiados, para quienes se ha destinado una cantidad de 519 millones, casi 520 millones. Sucesivamente se podrán ir implementando mayores pagos para los fonavistas. En este caso es para los mayores de 75 años. Muy bien, quedamos a disposición de la prensa para atender a las preguntas que tuvieran a bien formularnos. Gracias. Bien, iniciamos la rueda de preguntas. Como ya es de su conocimiento, todos los señores periodistas van a poder realizar una pregunta por medio de comunicación. Iniciamos con Panamericana y Álvaro Cisneros. Buenas tardes, ministros. La pregunta para el señor Adriancén. Señor primer ministro, el fiscal Chávez Cotrina ha indicado que el Ejecutivo está brindando información distorsionada respecto a la liberación de delincuentes y ha señalado que este gobierno ha elevado la valla para poder dictar prisión preventiva a delincuentes en flagrancia, indicando que a través de un decreto legislativo ahora la prognosis que se pide es de 5 años y no de 4, como antes. Perdone usted, ¿podría volver a repetir? Porque ha habido ruido, no lo hemos logrado escuchar. Sí, señor ministro. Le comentaba, el fiscal Chávez Cotrina ha indicado que el Ejecutivo brinda información distorsionada respecto a la liberación de delincuentes y ha indicado de que este gobierno, el gobierno de la señora Boluarte, ha elevado la valla para dictar prisión preventiva a través de un decreto legislativo debido a que ahora se exige como prognosis de la pena 5 años por lo menos y no 4 como era antes según el fiscal Chávez Cotrina. Y también indicó de que al final de cuentas es el Ejecutivo quien tiene, digamos, como se diría coloquialmente en su cancha, la prerrogativa para que puedan cambiar la legislación a través de un proyecto y permitan que no se libere delincuentes. ¿Quién tiene la responsabilidad del aumento de la delincuencia y de la liberación de delincuentes que vemos a diario en perjuicio de la población? Gracias. Bueno, voy a responder a la pregunta del colega. Me sorprende la declaración del fiscal Chávez Cotrina, porque él con su experiencia
sabe largamente que se distorsiona cuando no se dice con exactitud lo que ocurre. Pero todos en esta sala somos testigos de cómo con gran frecuencia el Ministerio Público libera delincuentes que han sido capturados por la policía. Y con relación a que se haya subido la valla para la prisión preventiva, debe ser porque nosotros tenemos un estándar de libertad mucho más alto. Nosotros no creemos que se tenga que estar dictando prisiones preventivas de una manera tan ligera como hemos visto, promovidas por fiscales y en algunos casos también aceptadas por jueces. Lo hemos dicho aquí en reiteradas oportunidades. Nosotros tenemos un estándar de libertad mucho más alta y entendemos que la prisión preventiva debe ser la última ratio y no una práctica que se convierte en constante. Y por otro lado, las liberaciones poco tienen que ver con las prisiones preventivas. Nosotros lo que queremos es que la policía capture a los delincuentes que les hacen daño a nuestras familias y que los lleven por el procedimiento de flagrancia y en 72 horas tengan condenas. De eso estamos hablando. Estamos hablando del esfuerzo que hace nuestra Policía Nacional de capturar a delincuentes que no van por la flagrancia, sino que muchas veces los conducen por el proceso ordinario e incluso sin ninguna restricción a la libertad. Y son esos delincuentes los que inmediatamente vuelven a cometer delitos. Tenemos casos de delincuentes que los capturamos 3, 4, 5 veces, llegan a la fiscalía y se liberan. De esa insatisfacción es de la que hablamos y en consecuencia yo por supuesto tengo que respetuosamente discrepar con el fiscal Chávez Cotrina cuando él refiere que habría información distorsionada desde el Ejecutivo. Yo no comparto esa expresión. Adelante. Siguiente pregunta, Alex Buenaño de PDO. ¿Qué tal, Premier? ¿Cómo está? Buenas tardes. Preguntarle sobre la situación de Petroperú. Bueno, hoy tanto los directivos de esta empresa nacional han indicado que necesitan que esta empresa se declare en quiebra, son muchos los activos que se van perdiendo dentro de Petroperú y exigen también alguna respuesta rápida por parte del Estado. Hoy, digamos, durante el Consejo de Ministros, ¿se ha tomado alguna decisión o al menos decisiones previas para cuál va a ser el futuro de Petroperú? De repente, ver alguna situación con el accionariado, ir al camino privado. ¿Cuál es esta decisión, al menos lo que se ha conversado sobre esta empresa? Gracias. Voy a hacer una primera aproximación y va a complementar nuestro ministro de Economía. La situación de Petroperú, la situación en la que nosotros encontramos Petroperú, ya era una situación sumamente preocupante. Y con el devenir del tiempo no ha ido sino incrementándose la gravedad de esta situación. El Poder Ejecutivo está muy preocupado por tratar de buscar una solución integral al problema. No es sencillo, porque de por medio también están los activos, están los trabajadores, está la producción y distribución de petróleo. Entonces allí tenemos que trabajar con bastante calma y ser prudentes. Lo que hemos dispuesto, con motivo del comunicado que usted ha referido, señor, ha sido convocar al directorio de Petroperú y a las 6 de la tarde van a concurrir a la presidencia del Consejo de Ministros para poder sostener una reunión con el que habla y el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, Premier, sin ánimo de contradecirlo, lo que pasa es que nosotros en verdad hemos convocado esta reunión el día lunes en la tarde, al mediodía, no sé si recuerda bien, pero esta manifestación de la gente de Petro ha venido el día de ayer, ¿no? Entiendo la preocupación de ellos, eh, tenemos la urgencia de 8 barcos que están en las costas por llegar para desembarcar el petróleo. Y les hemos pedido a ellos que por favor el día de hoy en la reunión nos traigan toda la información para una toma de decisión más informada, ¿no? Pero el día de hoy con seguridad ellos nos traerán la información, analizaremos las opciones que tenemos, las opciones financieras, y veremos de qué manera atendemos las necesidades que tiene en estos momentos esta empresa, ¿no? Que es muy importante, gracias a Dios, ya la refinería de Talara ya está funcionando, no digamos al 100%, todavía tiene
algunos pequeños impases, pero yo diría ya está en un 80-90%. El problema que tenía con el FlexiCooking en el mes de junio ya se ha superado totalmente, así que hay que seguir trabajando, pero sí, nosotros como siempre le hemos pedido al directorio que tome acciones a una mayor velocidad para simplificar, para aligerar el peso financiero que tiene la empresa y en la medida en que le sea posible, en el plazo más corto, tratar de reducir los costos financieros, los costos administrativos y movernos hacia Talara. De esa manera nos permite también realizar algunos activos de la empresa para ir cubriendo algunas deudas que tienen ellos. Gracias, Premier. Continuamos con Fernando Palomares de Prensa Perú. Señor Premier Arancén, señora ministra Urqueaga, señor ministro Manero, José Arista y Raúl Pérez, buenas tardes. Y a todo el país que nos ve a través de los medios de comunicación. Mi pregunta va sobre la principal ley que tiene el país, que es la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y de equilibrio financiero. El señor ministro Arista ha señalado innovaciones respecto a esta ley. Yo quisiera preguntarle respecto al tema de propiamente del Foncomún. Usted ha anunciado el día de hoy que ningún municipio tendrá menos de 1 millón de soles. Eso es lo que le hemos entendido. Pero la ley del Foncomún exige mucho de los alcaldes porque tienen una serie de desafíos, no solamente de que elaboran el proyecto, sino que lo ejecutan. Pero es un avance. ¿Podría usted detallarnos cuál es la mirada del Estado respecto a los gobiernos, sobre todo locales, distritales y provinciales, con el tema del Foncomún, por favor, porque hay mucho descontento en este aspecto, señor ministro? Gracias. Sí, no solamente con el Foncomún, también tenemos problemas con el Fondo de Compensación Regional y también con el Canon durante este año 2024 y hemos tenido también algunas marchas, como usted recordará, de, no sé, 400, 500 alcaldes acá reclamando una solución a este problema. ¿Qué es lo que ha pasado? El año pasado, como yo le comenté, cuando se mandó este proyecto de ley al Congreso, se mandó con un crecimiento de 12.5%, no sé, por acá tengo el dato, sí, 12.1% del PIB respecto al presupuesto del año 2023. El presupuesto pasó de 215.000 millones a 241.000 millones, en un contexto en el cual la economía estaba entrando en un proceso de recesión y al final terminamos con menos 0.5% de caída del PBI. Se sobreestimó evidentemente los ingresos, pero al sobreestimarse los ingresos, uno sobreestima IGB. Al sobreestimarse IGB o sobreestimarse renta, resulta que 2 puntos del IGB, que es 18%, son el impuesto de promoción municipal. También se sobreestimó el IPM, que va a alimentar en su totalidad al Foncomún. Entonces, lo que tenemos ahora en este año 2024 es municipalidades que dicen que en el presupuesto tienen pintado, por decirte 100, pero que están recibiendo alrededor de 70, 80 o 60. Entonces ellos dicen, me están recortando el Foncomún. No es que le estamos recortando, lo que pasa es que se ha sobreestimado el nivel de ingresos, se pintó un presupuesto demasiado alto en el papel, pero en la realidad no da para cubrir todo lo que se ha pintado en el presupuesto. Entonces eso genera mucho desconcierto, no solamente en los alcaldes, sino también en las autoridades regionales, ¿no? Y lo que se ha planteado este año, en el año 2020, o para el próximo año, para el 2025, es plantear un presupuesto que sea realista. No queremos engañar a nadie poniendo cifras sobreestimadas. Queremos plantear cifras que son reales. Y es por eso que la Constitución señala que si usted piensa o usted plantea el próximo año en la ejecución del presupuesto, observa mayores ingresos, abre la posibilidad de un crédito suplementario. Pero el crédito suplementario se activa cuando hay mayores ingresos. Si no hay mayores ingresos, no puede activarse un crédito suplementario. Entonces,
lo que tenemos es esa figura. Es dañino, es perjudicial, genera desconcierto, genera desazón en los actores administrativos del sector público cuando se sobreestiman los ingresos, error que no queremos cometer. Y al mismo tiempo, evidentemente, una presión enorme para el ministerio para tratar de atender esa parte que no tiene financiamiento, ¿no? Pero aprovecho su pregunta también para anunciar de que de todas maneras está en nuestro compromiso con el país, en nuestro compromiso con el ministerio, en nuestro compromiso con, con las diferentes autoridades que dirigen este país de cumplir con las reglas fiscales que nosotros nos hemos comprometido y que están señaladas en las diferentes normas legales, ¿no? Muchísimas gracias. Continuamos con Piro Bernabé, de Canal N. Señor Gustavo Adriancén, buenas tardes. ¿Se ha podido conocer y se ha hecho un peritaje de los audios y se ha determinado que, bueno, sí salieron del teléfono asignado al ministro del Interior? ¿Cuáles son sus palabras? No tengo información al respecto, acabamos de salir del Consejo de Ministros. En todo caso, si así fuera, como cualquier otro elemento dentro de la investigación fiscal, será valorado por el fiscal en su momento. Esto está en sede fiscal, no tengo más que decir. Continuamos con Marcia Chagua, de La República. Muy buenas tardes, ministro. Mi pregunta es, ¿qué ministerios específicos están en la mira para ser fusionados cuando más que nada la ciudadanía está exigiendo ahorita la transparencia y rendición de cuentas, especialmente en medio de esta investigación sobre los audios que comprometen a la presidenta y al gabinete en un plan tanto para cerrar la dignidad? A ver, la señora presidenta, en su mensaje de 28 de julio, anunció en primer lugar la creación del Ministerio de Infraestructura. Ese proyecto de ley fue entregado ese mismo día al Congreso de la República y la señora presidenta indicó que en este Ministerio de Infraestructura iban a converger una serie de entidades que estaban desarrollando infraestructura. Se refirió a ANIM y se habló también, por supuesto, del PRONIS, del PRONIET, de Provías Nacional, Provías Descentralizado y otras entidades que desarrollan infraestructura. Y se hizo con el propósito fundamental, así se anunció, de tener una sola entidad dentro de la administración pública dedicada a construir, de manera que los ministerios podían dedicarse a hacer política y rectoría. Se anunció también por parte de la señora presidenta la modernización del Ministerio del Interior. Esta modernización, como en alguna oportunidad me lo preguntaron, no consistía únicamente en el cambio de nombre del Ministerio del Interior, sino que además significaba un proceso de reorganización interna del ministerio. Y la presidenta anunció la fusión de 2 pares de ministerios, es decir, hasta 4 ministerios podrían ser objeto de fusión. La presidenta también anunció en esa oportunidad de que se iban a presentar los proyectos de ley. Estamos trabajando en ello. Hay algunas reuniones técnicas, hay comisiones que están preparando esta tarea y de momento yo mal haría en adelantar cuáles son las conclusiones de esta comisión, sino hasta que el trabajo haya concluido. Continuamos con Jason Latorre, de Latina. Señores ministros, ¿cómo están? Señor Gustavo Adriancén, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va por el lado de cómo es posible que la presidenta de la República, Dina Boluarte, respalde de tal manera al ministro del Interior, Santibáñez, pese a los tantos cuestionamientos, pero no solamente por ese lado, sino porque continúan las extorsiones en las empresas de transporte público, continúan los asaltos a mano armada, sicariato en las calles. La ciudadanía todavía no siente una percepción de seguridad por su parte, entonces preguntamos, ¿habrán cambios? ¿Aún se evalúan estos cambios en el gabinete ministerial? Gracias. Mire usted, en mi condición de presidente del Consejo de Ministros, y mientras ejerza yo este cargo, yo respaldo a todos los integrantes del gabinete. Todos gozan de la confianza del que habla y esta solo podrá ser retirada cuando así lo estime la señora presidenta del Consejo de Ministros, con la evaluación constante que hacemos de cada uno de ellos. No tiene por qué sorprender el respaldo de la señora presidenta a un ministro
que por lo demás está combatiendo la delincuencia común y el crimen organizado como no se ha visto antes. Los resultados están allí a la vista. No podemos negar, y en esto yo quiero ser preciso, de que no siguen habiendo asaltos, que no sigue habiendo sicariato, que no sigue habiendo extorsiones. Tenemos una megápolis, tenemos 12 millones de habitantes en esta ciudad y la criminalidad existe, pero estamos combatiendo, estamos trabajando en ello, como estamos combatiendo también, reitero, el crimen organizado. Los resultados no son los mejores, es cierto, tenemos que seguir trabajando, pero estaría mal en todo caso que en una condición como esta, la situación de violencia en la que vivimos, estemos permanentemente cambiando de ministros. Si se tratase solo de personas, no dude usted que traeríamos a la persona que hay que solucionarlo, pero estos son procesos y en el marco de estos procesos hay que trabajar constantemente y de manera continua. Adelante. Continuamos con Stephanie Medina de Willax. Buenas tardes. Mi pregunta va para el ministro de Economía, José Arista. Buenas tardes, ministro. El MEF es accionista de Petroperú y sería responsabilidad de usted emitir un decreto de urgencia si es que se cierra o se reestructura Petroperú. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto el MEF? Y no le respondió la pregunta a mi compañero si es que este tema se había discutido en el Consejo de Ministros y qué temas se van a discutir en esta reunión de las 6. A ver, nosotros como ministerio no solo somos responsables de Petroperú, también somos responsables junto con el Ministerio de Energía y Minas. Y el Petroperú está dirigido por 6 directores. Nosotros somos solo una parte de la opinión, ¿no? Ahora, la situación actual por la cual atraviesa Petroperú, como te digo, tomaremos la decisión una vez que nos reunamos con las autoridades de Petroperú. Nos reuniremos a las 6 con el presidente del directorio, con el gerente general, el gerente financiero y el gerente de presupuesto y planeamiento de Petroperú. Pero Petroperú, el saneamiento de Petroperú es todo un proceso, ¿no? Por ahora, nosotros le hemos pedido a las autoridades que dirigen Petroperú, al directorio, que reduzcan el costo fiscal, que reduzcan los costos administrativos, que lo hagan una empresa mucho más ágil, más dinámica, de repente achicarla en el aspecto administrativo, que se focalicen más en el core del negocio, y poco a poco que comience a dar rentabilidad, conforme pase el tiempo también buscar un PMO, es decir, un administrador privado que dirija la empresa. Nosotros no pensamos que eso tiene que ser una empresa en la cual exista, digamos, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ¿no? Tiene que manejarse como una empresa privada sin abandonar algunos nichos en los cuales Petroperú prácticamente es el abastecedor único de combustible. Estamos hablando, por ejemplo, de buena parte de la selva, en la cual Petroperú es la única entidad que llega. Retirar a Petroperú significa dejar desabastecida esa parte del territorio. Evidentemente, ¿no? Uno podría pensar, sí, pero en el largo plazo entrarían más jugadores a cubrir esa necesidad, ¿no? Pero en el interín, en ese proceso de transición, quien está, digamos, asumiendo los costos es precisamente alguien que no tiene el más mínimo protagonismo en la toma de decisión, que es la población en general, ¿no? Entonces, nuestra decisión está basada, por decirle, en la información que tengamos el día de hoy, las posibilidades de seguir adelante, de acelerar los plazos que se le ha planteado a Petroperú para reducir el tamaño, la posibilidad de contratar a un administrador privado que se haga cargo de la gestión, la posibilidad también de ver cómo tercerizamos el uso del oleoducto, que es un activo que le cuesta más o menos $100 millones al año a Petroperú,
y también de qué manera nosotros nos aseguramos de que esta planta que tenemos en Talara ya no tenga ninguna deficiencia ni ningún desajuste en el proceso de afinamiento para llegar a trabajar al 100% sin temores de una para o de algún desperfecto mecánico. Y eso también pasa por algo muy importante. Esta es una de las 5 plantas más modernas del mundo, pero también necesitamos técnicos que estén familiarizados con el manejo de este equipo, ¿no? Entonces pasa por todo ese proceso, la toma de decisiones. No queremos tomar una decisión apresurada. Tomar una decisión apresurada también es costoso. La gente cree que porque agarras y cierras Petroperú no tienes ningún costo. No, lo que nosotros ponderamos es qué nos cuesta más, cerrarla o continuar, ¿no? Que es la decisión, yo creo que informada, que nos va a conducir a tomar una decisión sobre el tema, ¿no? Gracias. Ya hay bastantes pérdidas. Ya hay pérdidas, digo, por 7 Petroperú. Última pregunta a cargo de Pablo Francia de TV Perú. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Consultarles respecto, si nos pueden dar mayores detalles de la conferencia que ha tenido la presidenta Dina Boluarte con su par de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Eso lo han anunciado hace poco. Y también, si me permiten, sobre el tema de Petroperú, una eventual ayuda económica estaría dentro del presupuesto general de la República. Esta semana justo el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció ello, ¿no? Tal vez si nos pueden aclarar eso. Gracias. Bueno, yo la primera pregunta, lamentablemente no puedo responderla porque hemos estado en Consejo de Ministros, no conozco los detalles de la reunión de la presidenta con el presidente Lula, pero no dudo que a través de los canales de comunicación de la presidencia del Consejo de Ministros se brindará información. Con relación a Petroperú, ministro, si lo tienes incluido en el presupuesto, porque ha dicho que no se debe incluir, etc. No, para nada, no. Se ha discutido acá en el Consejo de Ministros y yo siempre les he dicho, no sé si recordarán mi presentación en el Congreso, he dicho que me sentiría sumamente incómodo, y yo creo que el Premier y todos los ministros lo harían igual y serían los primeros en comentármelo, si es que se utilizaría algún recurso de la tributación, algún recurso de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, para solventar o para darle liquidez a esta empresa. Eso no pasa por ahí. Y son los recursos de los contribuyentes los que nos permiten financiar la ley de presupuesto. Son recursos de los contribuyentes. Por lo tanto, ténganlo por seguro y nosotros enviaremos este proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Y ahí se verificará de que no se compromete ni un solo sol de los contribuyentes para financiar una empresa que está con estos problemas que ustedes han mencionado. Así que lamento decirle a nuestro querido alcalde que está de alguna manera con información equivocada, ¿no? Muchísimas gracias. La conferencia ha concluido. Agradecemos a todos por su presencia. Muy buenas tardes.